Claro que sí, Marcela. Precisamente cuando nos movemos en los ambientes de la teología, tenemos la oportunidad de contar con Caterine Yaillé Castrillón, quien es, escuchen bien, teóloga y publicista. Es importante porque es toda esa mirada. Actualmente lidera en el grupo de Teología, Religión y Cultura la línea de investigación que va enfocada hacia la fenomenología, la mística y la teología. Hace 4 años, Caterine acompaña un grupo de economía civil y en medio de todo ese grupo de estudio, efectivamente va surgiendo también eso que tiene que ver con economía, desarrollo, de donde nace precisamente esta oportunidad de encontrarnos en una excelente relación, Cate, entre la teología, la espiritualidad, por supuesto desde la vida monástica y el desarrollo sostenible. ¿Qué vamos a encontrar en esta conferencia, Cate? Muchas gracias, César, muchas gracias a la universidad y a la Escuela de Verano por esta oportunidad de poder hacer este tipo de reflexiones y poderla comunicar hacia otros. Realmente esa sombrilla que llamamos economía civil tiene también la presencia de la reflexión de la economía de comunión. Y eso nos parece como extraño. El Papa Francisco ha hecho una invitación permanente de revisar una economía distinta, que nos comprometa, que nos saque de la indiferencia, de esta desproporción también de tanta pobreza, y que sea una respuesta concreta de compromiso incluso con el planeta que estamos habitando. Entonces, creo que esta es también la oportunidad de decir cómo se juntan distintos saberes y disciplinas para poder proponer rutas y seguir soñando con realmente un lugar sostenible y una posibilidad para las siguientes generaciones. Cate, cuando tanto para los que están en el fórum como quienes nos siguen, inmediatamente uno piensa en una conferencia de este tipo, un conversatorio de este tipo. ¿Cómo asociar esa vida monástica con el desarrollo sostenible? Porque da la impresión que efectivamente todo eso que tiene que ver con la vida monacal, los anacoretas, bueno, toda esa relación histórica que tendremos la ocasión con el desarrollo sostenible va mucho más allá que simplemente las huertas que se suelen hacer en los monasterios y demás. Claro, a veces reducimos pues pensar en vida monástica con huerta, que sí es muy importante esa relación con la tierra y con el cultivo, pero es que el sentido del cultivo va mucho más allá. Implica un cultivo del espíritu, una dimensión espiritual, una dimensión relacional, una dimensión de contacto con el otro, con el hermano que tengo al lado, pero también con el que está afuera en la ciudad. Entonces creo que la vida monástica en eso ha sido un ejemplo y concretamente una de las preguntas que me motivó, digamos, a este ejercicio fue la misma pandemia. Muchas personas en el momento en que se sintieron angustiadas por esa clausura obligatoria, por esa necesidad de mantenerse uno pues como en confinamiento, tocaron las puertas de los monasterios para preguntar, bueno, ¿ustedes cómo hacen para vivir en medio de este desasosiego, de esta incertidumbre? Y con esa realidad concreta de pandemia es también darse cuenta, bueno, ¿cómo hacen los monasterios? ¿Por qué son capaces de ir afrontando durante miles de años, porque es que tenemos vida monástica desde hace mucho rato, y siguen en pie? ¿Y por qué siguen siendo importantes para saber vivir? Entonces lo traigo porque, por ejemplo, me encontré unas bellezas de videos, ahorita se los voy a compartir, precisamente por eso. En España, ante esa angustia, igual aquí, pero digamos que el video que encontré tenía eso, tocar las puertas de un monasterio para decir, ¿cómo hacemos para vivir en esta rutina de encierro? Y ustedes lo hacen y son felices y comparten como esa energía y esa alegría. Entonces, creo que viene muy bien pensar en la sostenibilidad y en esa economía, no reduciéndola a una huerta, siendo muy importante las huertas para los monasterios, sino a ese sentido de cultivo y de cultivo espiritual. Entonces, ¿qué te parece, Cate, si iniciamos como con ese primer momento de esta conferencia en el que
aparezcan esas líneas de trabajo y de acción que van a llevar a que luego con la vida monástica y sobre todo con esa economía de sostenibilidad podamos encontrar un momento propicio. Claro que sí. Vamos a rodar entonces la primera pantalla, por favor. Bien. La vida monástica y las luces para una economía sostenible. Pasamos a la segunda. Esta pantalla pues la seleccioné porque la mayoría de ustedes a esta hora es hora de almuerzo. Entonces me tomé el atrevimiento de tomar un himno de la vida monástica del mediodía. Y es precisamente identificar cómo ese himno, durante todo el día los monjes van a estar orando y esa oración la unen a su vida diaria, entonces, y a cada momento del día. Entonces vamos a ver cómo este himno nos permite recibir esta hora de almuerzo de otra manera. Dice el himno de la hora sexta: el pan de cada día dánoslo hoy, Señor, a manos llenas. Convierte en alegría nuestras labores buenas y acaricia el dolor de nuestras penas. Hora de tedio largas, sin la presencia buena de tus manos. Ay, las horas amargas nos vuelven inhumanos. Si no abrimos el alma a los hermanos, santifica el momento de este ruido tenaz, de esta fatiga. Busquemos el aliento de tu presencia amiga, que acreciente el esfuerzo y nos bendiga. Este himno pues está al mediodía, lo quiero traer porque es una forma de decir, así estarían celebrando también este momento en la vida monástica. Y la mayoría de las veces cuando están a la hora del almuerzo se lee, porque leer y escuchar una buena lectura, o en este caso una buena conferencia, permite también ese cultivo de la vida y del alma. Pasamos al siguiente video, por favor. Reflexiones desde el tejado del monasterio las aplica a la pandemia y a la llegada de este año nuevo. Hay que mirar un poquito para atrás, pero mejor mirar para adelante, para el futuro, porque normalmente siempre la vida es un progreso, estamos en un camino, que el camino se termina cuando se termina la vida. Siempre ha habido etapas peores o mejores, pero normalmente lo pasado está pasado y hay que disfrutar del presente. El presente normalmente se supone que es una felicidad, que es un don que he recibido y se supone que voy a dar todavía, pues seguir dando gracias, y porque prácticamente si no soy optimista, si no soy positivo, pues es un fracaso. Bien, encontré este video que dice hay que mirar el pasado para mirar el futuro. Retrofuturo, que es la invitación que se nos hizo, es muy cierta. ¿Cómo entender mi presente? Pues conociendo el pasado, trayendo lo mejor de allí y poniéndolo como alternativa pues, para el futuro. Esta pandemia entonces nos llevó a tener una cierta experiencia de clausura. En algunas de nuestras casas digamos que nos descubrimos aprendiendo no solo en esa convivencia de estar juntos todo el tiempo, sino de disfrutar de la cocina, de disfrutar de los momentos de ejercicio, momentos de oración, momentos también de incluso lanzarse, por ejemplo, a ser peluqueras. Creo que nos tocó desarrollar una serie de habilidades que la vida monástica ya lo tiene. Entonces creo que parte de esta reflexión nace de estos días tan complejos que hemos tenido y cómo alcanzar esa felicidad, o sea, cómo poder ser felices en medio de esas vicisitudes. El Papa Francisco también, como decíamos ahorita al inicio, ha invitado a hacer un ejercicio de reflexión ético-económica en donde se nos pregunta por la casa común, el planeta, las diferencias de riqueza y pobreza y nos invita a salir de la indiferencia, lanzándonos a la solidaridad y a la cultura del don y de la reciprocidad. La economía de comunión va a ir trabajando mucho en esos dos aspectos, la cultura del don y de la reciprocidad. Demos paso a la siguiente parte. En esta introducción, pues lo que quiero decir es todo el tiempo,
cuando en la vida monástica se inicia el día, se inicia con oración y se agradece por el día y por todo lo que estamos recibiendo. De alguna manera se nos olvida eso, que la vida misma es un don y es una gracia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Del retrovisor a la profecía. Dice en un momento de los Salmos, dice: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Pedimos que Dios nos socorra, porque es que los miedos, las dificultades, la ansiedad, el estrés, la fatiga, hace que también eso agobie. Y eso lo vemos en los Salmos, cómo se pide que el Señor nos auxilie, y nos auxilie también de otra cantidad de asuntos que tenemos internamente, como a veces la envidia, el odio, el rencor, el ojalá yo pudiera tener lo del otro, y dejar de ver lo que tengo de gracia por estar pendiente de lo del otro. Pasamos la diapositiva, porque cuando miramos eso nos encontramos con este proyecto inicial que está en el Génesis. Caín y Abel están representando ese prototipo de hermanos distintos, muy diferentes. Ahí vemos dos imágenes, pues uno dedicado, digamos, a lo agrícola y el otro a la ganadería. Sin embargo, en esos dos hermanos se nos presenta un proyecto de humanidad que es la fraternidad, pero una fraternidad que arranca desde la diferencia. O sea, son dos hermanos bien distintos, cada uno hace su propia ofrenda, según el texto del Génesis, pero hace la ofrenda y empieza una dificultad y ahí se rompe como ese asunto. Kate, es que usted menciona sobre este pasaje algo que creo que para todos los que en este momento están presenciando es muy importante, porque es el reclamo permanente de la voz de ¿dónde está tu hermano? Como si uno tuviera que estar pendiente del hermano. Entonces, en esa mirada desde la teología bíblica y demás, cómo entender ese proyecto de humanidad de no dañar al otro, no importa si no me cae bien, no importa si no es afín a cualquier condición en términos de religiosidad o de política. ¿Cómo entender ese dónde está tu hermano como si fuera un llamado a estar pendiente del otro y que no necesariamente tendría que ser así? Es un llamado a estar pendiente del otro, a no ser indiferente al otro. Y en eso es clave, o sea, es el proyecto de humanidad que nos dice, mire, somos distintos, tenemos que convivir, tenemos de alguna manera no solo que convivir, sino es que yo sí soy responsable de mi hermano, no soy solo responsable de mi existencia, sino de mi hermano que tengo al lado, al que conozco o al que de pronto no conozco. Esa es la invitación que nos está haciendo el Papa también con Fratelli Tutti, cuando nos dice, mire, es que el asunto de ser hermano no es solo porque venimos de un solo Dios y Padre, sino porque es que es un proyecto que está a la raíz de la humanidad. En esa diferencia yo soy responsable también de la existencia y de la situación de mi hermano. Entonces, de pronto, pues me estoy yendo un poquito atrás en ese retrovisor, pero estoy intentando plantear las bases. O sea, ¿cuál es la base? Hay una idea y hay un proyecto de fraternidad. ¿Qué hacen los monasterios? Intentar vivirlo. No deja de ser siempre utópico, ¿sí? Y suena bonito, pero la convivencia siempre será difícil. Difícil porque el que ha tenido hermanos o hermanas sabe que somos distintos y bien que mal no podemos, digamos, actuar de la misma forma o reaccionar igual. Entonces, en esa línea, la vida monástica cuando arranca intentando tener esa experiencia de las primeras comunidades cristianas en donde somos hermanos. Pero ojo, ahí aparece una cosa muy bella, porque es que es una decisión voluntaria. Es decir, yo voluntariamente asumo al que tengo al lado como hermano. No solo no me lo imponen, es una decisión que eso nos va a servir para más adelante en unas reflexiones que hace un autor norteamericano. Siguiendo un poquitico a este nacimiento de la Edad Media y más o menos en los años 1000 y 1200 del occidente europeo, nos vamos a dar cuenta que nacen estos monasterios y se convierten realmente en esa
en un prototipo, en una forma en donde la dinámica económica va a afectar la economía de las ciudades de esa Edad Media. Vamos a encontrar, por ejemplo, un documento atribuido a Bernardo de Clairvaux que dice que si en una casa usted gasta más en el mercado o más o menos gasta igual en el mercado de lo que alcanza a entrarle a su hogar, con cualquier dificultad puede venir la ruina. Esos pequeños consejos ya nos están diciendo, mire, es que se requiere una buena administración, o sea, un balance que también los tienen las familias, hacer el balance normal de cuánto nos entra, cuánto nos sale, para poder manejar pues como la casa. Y en esa clave nos aparece entonces un ejercicio consciente y administrativo de los bienes. ¿Para qué? A la raíz de estos textos monacales encontramos, por ejemplo, una invitación permanente a no despilfarrar, pero tampoco a no acaparar avaramente. Además, a fomentar el sentido de una vida austera que permita la circulación de bienes. Una de las teorías fuertes que están tomando más rigor en este momento es eso, o sea, cómo pensar esa circulación de bienes, o en otros casos se habla de los bienes circulares, o sea, cómo tengo que empezar a pensar que nada es propio realmente, o sea, yo lo tengo, pero también le puede servir a otro. Y así, creo que esas recomendaciones monacales siguen siendo vigentes hoy. Toca usted, Kate, un asunto importante, y es como el tener las cosas en común cuando estamos acostumbrados a la cultura de guardar, conservar, acumular, más pequeños ricos, mayor cantidad de pobres, cosas por el estilo. Y fíjese que uno, desde el punto de vista de la vida monacal, ese tipo de recomendaciones en esos textos que usted nos trae nos ponen a pensar también, como lo has dicho bien, en nuestra correcta administración de los bienes, para que los bienes realmente se conviertan en una oportunidad de bien común, que es el llamado fundamental que se hace. Claro, Luigino Bruni viene trabajando los textos pues, de economía de comunión, y por ejemplo aquí tiene un texto que dice lo siguiente, él va hablando del monaquismo, que está a la raíz de la economía de mercado, y plantea que, digamos que esa reflexión no se reduce o no nace en la Reforma Protestante, viene desde el monaquismo. Y luego añade diciendo, fue un movimiento inmenso, sorprendente y maravilloso, cambió Europa, la hizo más bella y rica, aumentó, mire qué belleza, aumentó su biodiversidad cultural, espiritual, artística, forestal, alimentaria, vinícola, y luego casi por error inventó la economía. Es decir, el sentido de riqueza toca distintos ámbitos, no solo el dinero ni la moneda, lo amplía y termina diciendo, mire, ¿cuál es, por ejemplo, una de las grandes riquezas de los monasterios? Las bibliotecas, la posibilidad de escribir. ¿Qué hicieron los monjes? Muchos de ellos aprendieron unas técnicas de agricultura y de ganadería, y no solo las aprendieron, sino que las escribieron y luego las compartieron a los campesinos, educaron campesinos, y eso generó un incremento de producción impresionante en esta Edad Media, que hay una investigadora que lo ha trabajado, que se llama Macarena Flores, y dice que una de las grandes riquezas del monacato fue el desarrollo holístico de la sociedad. Se preocuparon por mantener bibliotecas, labrar las tierras, educar, prestar servicio a la población, y todo con disciplina. Ese es otro dato que me parece interesante. A veces nos cuesta, pero los monjes mantienen una disciplina, mantienen unos horarios, unos tiempos, y en esos tiempos realmente permiten que cada tiempo tenga su propio valor, ¿sí? Entonces hay un tiempo para orar, tiempo para recrearse, tiempo para comer juntos, tiempo para coser, cultivar, enseñar, en fin. Y ahorita que estuvimos en pandemia veíamos la importancia del tiempo, veíamos que para que esto que se nos volvía rutina no se nos saliera de las manos, necesitábamos volver como a unos tiempos, una hora de levantada, unas horas de alimentación, etc.
Eso me parece que es otra de las bellezas monásticas. Nos entregan un sentido de riqueza y de pobreza diferentes a los que nosotros a veces tenemos. A veces reducimos la riqueza solo, digamos, al dinero o a lo financiero y olvidamos que la dimensión de riqueza es altísima. Además, Kate, porque no sé, cuando tocas ese tema, inmediatamente le viene a uno a la memoria aquello de uno por lo regular gasta lo que gana, ¿de acuerdo? No importa si es un mínimo, no importa si es más, y lo que nos trae desde la vida monástica la capacidad de poder ser feliz con lo que se tiene, ¿sí? Y no de considerar que por mucho acumular, seguramente eso traerá consigo como otros niveles en la vida. Entonces es ese disfrute del día a día que tantas veces nos falta a las personas. Perfecto, ahí hay un dato que más adelante quiero trabajarlo, que es hablas del disfrute, ¿cierto? San Benito habla del sabor, que hay que saborear. Y una de las reglas que les deja a la vida monástica San Benito es esa, cómo saborear cada momento. Miren este otro detalle, dice un texto de Solano al respecto pues, de la orden benedictina del Císter, refiriéndose a un caso de los trapenses. Solano trabaja y se acerca a una fábrica de los trapenses porque es una fábrica exitosa, es una fábrica de cerveza. Entonces dice, bueno, ¿por qué esta fábrica es exitosa? ¿Por qué les va bien? ¿Por qué esa cerveza sabe tan rico? Entonces, en el texto, este autor dice lo siguiente: para un monje trapense, la oración y el trabajo son indistinguibles. Siempre están orando, siempre trabajando, dos prácticas que no se pueden separar. Este enfoque enseña a los monjes no a asegurarse el éxito, sino a dejar que el éxito llegue mediante el cultivo de un ambiente realmente centrado en el servicio que transforma a la persona, por lo que la vida de comunidad se convierte en indispensable para ellos. Entonces, miren, es el ambiente lo que permite que eso que se hace en el trabajo sea exitoso, tenga como un plus diferencial, digámoslo así, como se diría pues como en publicidad. Pasamos, por favor, la diapositiva. Aquí hemos mencionado, ya mencioné ahorita un poco a San Benito. Aquí hay dos grandes personajes de la vida monástica, San Benito y San Francisco de Asís. De San Benito tenemos la riqueza de habernos dejado por escrito lo que se llama la regla. Y uno diría, ay, ¿cómo así que la regla? Es un legado que deja para los demás monasterios, y en esa regla de Monte Cassino, por ejemplo, él deja unos códigos, y en esos códigos da una ruta para poder convivir y saber vivir bien. Por ejemplo, tiene un código moral que señala 3 deberes principales. Ahorita nos sonará un poquito extraño, pero sabemos que esto es del medioevo. Dice abnegación de sí mismo, obediencia y trabajo. Un código litúrgico que es de celebración, es entender que toda la vida es también para celebrarla. Entonces, tiene que ver con el oficio divino y todos los cantos y la riqueza musical que también se va a desprender de esa forma celebrativa. Un código disciplinar que da una estabilidad al monasterio, y ese código disciplinar lo que les recuerda es que usted entró a ser parte de esta familia, por tanto usted entró a ser hermano, ¿sí? Y al ser hermano y al entrar en esa dinámica de familia, entonces su tarea es no caer ni en excesos, ni en excesos de más ni de menos, por decirlo así, ni en excesos, digamos, de alimentación hasta tal punto que llegue a la gula, ni en unos ayunos tan extremos que agobien el físico y la vida de la persona, incluso hasta su forma de estar y de relacionarse con otro, y que agreda también la dinámica comunitaria, porque una persona que lleva rato de ayuno hasta se le cambia el genio. Entonces, esas reglas, digamos, esos códigos que quedan por escrito, lo que buscan es establecer unas dinámicas de convivencia y unas dinámicas relacionales. Cuando uno piensa en esas reglas como dinámicas de convivencia,
¿qué pensarías que de pronto podríamos decirle a esas personas que en un momento determinado consideran o consideramos que la disciplina debería ser más dialogada, que efectivamente en nuestros hogares quizá tendríamos que migrar como a otros momentos? Me hago entender, es qué poderle decir a quienes nos están viendo y dicen, venga, es que efectivamente gracias a ciertas normas logramos conseguir un plus seguramente como en otras situaciones. ¿Qué decir sobre eso? Bueno, es que toda familia también, o sea, todo hogar es una pequeña comunidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Miren, hay formas de entender la disciplina y mirando un poco la vida monástica, vuelvo a este ejemplo. ¿Por qué? Porque está el abad y el abad pues marca una ruta, ¿cierto? Está la cabeza, pero eso no quiere decir que no haya espacios de dinámica, de diálogo, de relación en comunidad, de revisión de vida, ¿sí? Revisión de vida personal, pero también de comunidad. Y en esos procesos de diálogo es donde se van trazando también, digamos, los cambios. Listo, entonces yo creo que en las familias uno podría aprender eso, no es que lo dijo su papá y ya. No, lo dijo su papá, pues puede decirlo el papá, pero si el papá además de eso se sienta con la familia, conversa, le dice al hijo, a la familia, no sé, a los hijos, venga, ¿usted qué piensa de esto? ¿Cómo podemos trabajarlo juntos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le puedo entregar yo? ¿O qué me falta? Es decir, esas dinámicas dialógicas están también a la base de la comunidad. Eso quiere decir desde el aprendizaje de la vida monástica que de alguna manera conversan el consenso y la disciplina. Necesitan conversar, porque una disciplina estricta y sin diálogo genera sequía, ¿sí? Y la sequía no trae pensamiento ni vida futuro. Y parte de esta asunto de la sostenibilidad, que siempre mirando a futuro, es cuando uno mira que una comunidad monástica, una comunidad religiosa se entiende en esa dinámica de diálogo, uno ve que la gente como que vive tan rico, ¿sí? Es como cuando usted llega a una familia que como que son todos muy distintos, pero se entienden bien, uno dice, ¿qué hay aquí? Hay disciplina, ¿sí? Hay presencia de autoridad también, o sea, está el abad, pero también puede estar el papá y la mamá, o puede estar la persona pues, que está acompañando a la familia, pero está el diálogo, o sea, siempre están esos elementos en plena relación. De lo contrario, se quiebra. Cuando, por ejemplo, la figura de autoridad se impone y se impone de una manera drástica, eso, digamos, desmorona esa experiencia de familia espiritual. En ese caso, también es interesante identificar que por eso aparecen esos códigos, para que no haya esos excesos. Es decir, si alguien queda como superior, ha sido elegido por sus hermanos. Sus hermanos han tomado la decisión de quién nos puede acompañar en este proceso de dirección. Y uno diría, esto da pistas también a las organizaciones. O incluso a las dinámicas políticas, porque hay un diálogo más adelante, bueno, hay uno de los autores que encontré que planteaba que la relación de la vida monástica con los socialismos. Intentaba decir algo así como que, bueno, ¿y por qué esto no se piensa como si fuera una vida socialista? ¿Y por qué no funciona? Pues porque es que a diferencia de unos estados socialistas que llegan y se establecen y se organizan y de alguna manera se imponen, la vida monástica arranca de un ejercicio de convivencia y arranca de un ejercicio de libertad, en donde usted, una vez que hace parte de esa familia, toma decisiones de entrar como en esa dinámica relacional. En esta medida, pues he hablado un poco de San Benito y no quiero dejar pasar a otro personaje que es San Francisco de Asís. Digamos que había unos primeros monasterios que van a estar ubicados en las afueras de las ciudades y que de alguna manera lo que producen lo trabajan para ellos,
para poder sostener el monasterio, pero también para activar unas dinámicas de atención a los más necesitados. Y aparece la figura de San Francisco de Asís, que también nos va a dejar una serie de reflexiones importantes, y es ese desprendimiento, ese sentido de pobreza, pero no ese sentido de pobreza de solo quedar descalzo, no, es el sentido de relación con las cosas y los bienes. Entre otras cosas, tanto San Benito como San Francisco de Asís habían venido de familias bien, ¿sí? De familias burguesas, de familias acomodadas. San Francisco, estamos hablando de un hijo de un comerciante de telas, es decir, él sabía administrar y sabía relacionarse, digamos, con las dinámicas comerciales. Entonces, cuando San Francisco arranca su propuesta de vida de comunidad, una de las cosas que les va a decir a los compañeros, y eso está pues a la raíz del franciscanismo, es, miren, no vayan y sirvan, vayan y estén con la gente, pero no reciban dinero, ¿sí? Es decir, esa relación con el dinero a veces se convierte como en el valor absoluto. Recibir dinero es quitarle el valor. Es como si el dinero fuera la recompensa, y realmente esa no es la recompensa está en ese ejercicio de intercambio, de interacción, de relación con el otro que tengo al lado. Llama la atención que aquellos personajes que escoges para hacer la comparación sean precisamente San Benito y San Francisco de Asís, aquel desde la vida monástica rigurosa, pero también aquel que sale, que vocifera, que invita, o como en palabras del Papa Francisco, aquella expresión de salir a las calles a proclamar la fe, ¿cierto? O sea, sí, al callejear la fe. Llama la atención porque esas dos comparaciones de uno desde la regla y el otro desde la acción para explicar algo más allá que la sola fraternidad, Cata. Sí, escojo estos dos personajes muy distintos. Como decía ahorita, uno es disciplina, uno es norma, uno es relación con el abad, el otro es vamos a estar con la gente, a compartir, a relacionarnos, a interactuar. Los dos transforman y los dos se vinculan con las dinámicas económicas. Vuelvo a insistir, hay monasterios que fueron rigurosos a esta regla de San Benito y tuvieron claro, por ejemplo, la dinámica de la humildad y la austeridad de vida, sin que eso les impidiera seguir trabajando, seguir llevando sus productos al mercado. ¿Sí? Tenemos todavía hoy monasterios en los que se producen vino, se produce cerveza, se produce miel, en fin, se cose y todo sale a circular también. Y vemos también a la luz, por ejemplo, de los franciscanos, que esa propuesta de intercambio y de interacción con la gente va a dar una de las experiencias más interesantes en las dinámicas económicas, que son los montes de piedad. Y era esa posibilidad casi que de dejar ignorado algo, ¿sí? De tal manera que esa persona pudiera tener con qué arrancar un proyecto económico o de siembra o de trabajo, y luego, una vez que ya tuviera manera de compensarlo, pues devolverlo. Digamos que esa figura de los montes de piedad después se va a retomar y va a generar unas reflexiones económicas que aún hoy sirven bastante, y este sentido de interacción con otros, de dar y recibir, lo encontramos también en las figuras pues, de San Francisco de Asís. Los dos muy distintos, los dos hacen propuestas monásticas, y me parece que son dos miradas que nos pueden ayudar a entender, si lo llevamos a la luz de las organizaciones y de las empresas. Habrá unas empresas más de un corte, otras más de otro, pero que las formas relacionales siguen vigentes y sigue siendo digamos, un pensamiento que la economía de hoy tiene que tener presente. Seguimos, por favor, con las diapositivas. Volvemos a poner. Bueno, quiero
que miremos este video. Es de un monasterio, bueno, es de una fundación que trabaja pues con monasterios de clausura y me parece muy bello porque igual se están haciendo publicidad en YouTube y lo traigo porque me parece muy interesante que aunque estamos hablando de monasterios totalmente clausura, que aparentemente no están en contacto pues como con las calles, sí están en contacto con el mundo y con las calles a su manera. Entonces vamos a ver el video. Más de 700 monasterios y conventos con siglos de experiencia y tradición. Su secreto: las mejores materias primas, la artesanía y la oración. Ellos son maestros en lo artesano. Los hace especiales, la oración y la artesanía. Yo creo que ahí vuelve a dar un plus, ¿cierto? Yo creo que es un encanto ver que no entran en una dinámica, digamos, de acaparamiento, vuelvo al punto de San Benito, sino seguir produciendo, seguir haciendo su trabajo, siempre con ese ejercicio de oblación, ¿sí? El trabajo como oración y como entrega. San Benito nos decía, ahorita lo mencionaba, que lo que hay que hacer es saborear. Dice, no hay que incrementar su saber sobre las cosas, sino saborear las cosas mismas. Y en esa línea dice, si se arroja a su trabajo sobreexigiéndose y siendo arrastrado a la tristeza, su actuar no corresponde a la imagen de trabajo. Es decir, el trabajo no puede ser una sobreexigencia, no me puede saturar, sino que al contrario, debe ser parte de esa dignidad humana, de eso que me plenifica. Vuelve a combinar dos elementos fundamentales, la contemplación, pero también la acción, ¿de acuerdo? Y uno creería que en la vida monástica es la contemplación el foco, pero sin embargo, con lo que nos has presentado y por supuesto con lo que ya hemos visto de la vida monástica, no solo a través de videos, sino de lo que nos has ido narrando, encontramos precisamente eso, que acción sin contemplación termina siendo como una oración a quién o desde quién. Y entonces, claro, entra en juego todo aquello que tiene que ver con Francisco de Asís y demás, la contemplación de la naturaleza y todo lo que en adelante va a traernos él precisamente. Sí, y que ahora es urgente. ¿Sí? Laudato Si nos hace un llamado de esa revisión de qué estamos haciendo con nuestro planeta, con nuestras formas de producción, con nuestras dinámicas de consumo, pensar en ese consumo responsable, en esa producción y en esa cadena de producción responsable, pues yo creo que sigue siendo urgente. Lo otro que me parece pues que es muy bello y es que cuando yo me doy cuenta que existe la otra persona, el otro me permite salir del autoengaño. ¿A qué voy? Las dinámicas de los monasterios en ese ejercicio relacional necesitan del otro y de los otros, de la dinámica de ciudad, de los vecinos, de la gente que tenemos cerca, de las familias de los miembros del monasterio, de los benefactores, en fin, un montón de stakeholders, diríamos hoy en economía, que están relacionándose, pero que esos otros me permiten salir del autoengaño. Yo puedo creer que lo que estamos haciendo está muy bien. Solo cuando entro en relación con estos que son distintos, que de pronto no están directamente en el monasterio, que me contrastan, que me conversan, que me pueden ayudar a hacer una revisión de la propia dinámica de vida. Entonces, ese ejercicio, por ejemplo, del autoengaño, lo encontramos en esa revisión pues, de la vida monástica
que dice que Dios habla en todos los que se relacionan con nosotros. Entre otras cosas, hasta las clases más altas. Vemos cómo tanto San Benito como San Francisco de Asís van a hospedar personajes de un nivel importante en su humilde lugar, y ese hospedarlos les permite entrar también en relación con gente que para su momento eran líderes políticos o líderes religiosos de otra religión distinta al cristianismo, y que en ese encuentro, en esa posibilidad de dialogar y de ver que realmente somos diferentes pero podemos convivir, el monasterio y la vida de comunidad se enriquece. Sobre todo, Kate, porque en el imaginario de muchas personas está que la vida monástica es casi que una vida individualista, no individual, sino individualista, donde cada uno está en su celda, como se le llama, cada uno está en su lugar, en su reposo, y solo para encuentros, pero no, ¿de acuerdo? Entonces, es que de alguna manera con esta conferencia se va rompiendo también como ese esquema o ese imaginario de que la vida monástica es una vida, es una sumatoria no de individualidades, sino de individualistas que hacen como lo suyo y que quizás piensan que solo la oración es lo que lo salva. Eso nos va rompiendo esquemas. Excelente, esa es la idea, que también vamos viendo otros aspectos. Ahí vuelve a jugar las tensiones. San Benito siempre pone como en la balanza, y entonces él pone en la balanza, hay que estar en una vida interior, pero también en una vida exterior. Hay que estar en soledad, pero también en comunidad. Y lo vemos a diario, ¿cierto? O sea, cada uno en su casa, si usted llega cansado, está no sé qué, pues dése un ratico de silencio para esa dimensión espiritual de vida, y ahí se potencia, digamos, se restaura también la persona y puede seguir en esas relaciones familiares que a veces también son difíciles. Nadie ha dicho que la convivencia sea pues color de rosa, pero esa dinámica de silencio, pero también de interacción con otros, de vida interior y vida exterior, es necesario conjugarla. ¿Y qué tal, Kate, si vamos pasando a ese momento en el que efectivamente la economía sostenible y demás va aportando en la línea de la vida monástica? Perfecto. Volvemos a poner la presentación, por favor. Bueno, aquí hago una breve síntesis de una cantidad de elementos que se van a relacionar, ¿cierto? Como hay una serie de valores que se encuentran y cada una de estas esferas está en plena relación. Pasamos un momentico nuevamente. Bueno, yo sé que aquí no se ve, así que pasamos la siguiente flechita. Aquí hay un cuadro, en ese cuadro intento expresar que hay unas dinámicas y unos ejes en los que los monasterios han sabido darnos ejemplo. Entonces vemos cómo hay una relación con el tiempo, va a haber un tiempo que es sagrado, de celebración, otro tiempo que tiene que ver con el cultivo y el cuidado. Entonces el tiempo también para que la persona se forme, se eduque, lea, aprenda música, etc. Tiempo de enseñar y aprender, esa dinámica de ida y vuelta es necesaria y ellos lo tienen muy claro. Un tiempo también que tiene que ver con el discernimiento, la consulta, la participación y la decisión, y tiempos de evaluación, autoevaluación y coevaluación. O sea, uno diría, si este modelo lo viéramos en las dinámicas económicas, en las organizaciones, nos serviría bastante. Pasamos al espacio. También con el espacio, la siguiente diapositiva, por favor. Con el espacio también tenemos unas formas relacionales en donde me muevo, digamos, en dinámicas diferentes. Lo ampliamos, por favor. Tenemos espacios pues como también de cultivo, como la biblioteca, el oratorio, espacios que tienen que ver con lo físico, entonces espacios que sean de recreación, de alimentación, de sueño, que sean apropiados también para eso, espacios de acogida. Todo el tiempo los monasterios nos permiten ver esa relación con los que están afuera y cómo la casa se vuelve casa para otros.
y un espacio que tiene que ver también con las dinámicas de ciudad y con las dinámicas de gobierno. Continuamos, por favor. Luego viene este entorno, la relación con el entorno y el compromiso que tenemos pues con el entorno en lo que están afuera del monasterio, pero en ese relacionarse con el entorno implica relacionarse con los que son, por ejemplo, en términos monásticos, los mendicantes, los que no han podido o no tienen las condiciones necesarias. Yo tengo que ser ese hermano que ayude, no en función de un paternalismo, sino de un compromiso hacia ese que necesita, pero también relaciones con otras instancias, políticas, económicas, de otras religiones, etc. Pasamos, por favor. Llevamos bien de tiempo. Tenemos la dinámica de comunión. Vuelvo a insistir, la economía de comunión pone su mirada en este ejercicio relacional de la comunión, de cómo se puede entender que nada realmente es un bien propio, sino común. Nosotros nos olvidamos que venimos al mundo sin nada y nos vamos sin nada. Todo lo que tenemos al medio es para darle utilidad y para ponerlo al servicio y para compartirlo. También las capacidades. Entonces, cuando hablamos de poner en común, son los bienes materiales espirituales, como diría el Evangelio o los Hechos de los Apóstoles, y son todos los bienes de toda índole, ¿sí? Si yo tengo una capacidad y la pongo al servicio y la pongo en ese dinamismo, pues realmente se vuelve agua fresca, no se pudre. Y de alguna manera lo que estás diciendo nos pone como en esa dinámica de lo que ya el Papa Francisco hablaba de ese llamado de atención de la globalización de la indiferencia ante tantas cosas que están sucediendo. ¿Cómo entenderlo en el contexto de esa economía de la que estás hablando? Sí, yo creo que el asunto de la indiferencia nos toca a todos. Y la respuesta, o más bien, como decía yo aquí, las luces que podemos ir mirando es, esa indiferencia nos implica, ¿sí? O sea, la idea es que todos nos sintamos corresponsables de la transformación y que el asunto de la economía no es solo para entes políticos. Claro que eso hay que llevarlo a políticas públicas, hay que llevarlo a otras instancias, pero las dinámicas económicas se inician desde el propio hogar, inician desde mi capacidad o no de acoger a las demás personas, inician desde mi conciencia de consumo, inician desde mis dinámicas de utilización de los bienes. Yo creo que es, digamos, en esa pequeña escala, primero de esas pequeñas comunidades, llámese familia, organización, empresa, y eso se tendrá que ir escalando hasta llegar a una revisión de Estado y de dinámicas pues, de políticas públicas, que creo que sí, siempre será necesario llegar hasta este lugar. ¿Qué más me parece importante? Y ya pues como continuamos la presentación, por favor, pasamos nuevamente. Bueno, la dinámica de fraternidad creo que ya la trabajamos, podemos pasarlo, es ese proyecto ideal de humanidad que todos somos diferentes, pero todos estaremos llamados a este ejercicio de fraternidad. Y pasamos nuevamente, por favor. Bueno, y para ir ya como concretando, digo concretando es aterrizándolo ya como al ejercicio de cómo pensar la sostenibilidad y una economía sostenible. Pues no soy economista, ni mucho menos, me muevo en el campo teológico, pero me parece que todo lo que se viene construyendo en esa escuela de economía de comunión nos puede ayudar a identificar la forma de pensar este ejercicio económico. Y lo primero es volver al sentido, digamos, del buen vivir. Es pensar que el desarrollo no se reduce a estas cifras económicas, sino al buen vivir. Y si yo me ubico en el buen vivir, me ubico en esas dimensiones de la persona. Y eso de alguna manera, Kate, pues nos va a ir planteando también como unos desafíos. Si nos planteáramos
esos desafíos en clave de lo que esa economía sostenible desde la vida monástica tiene para ofrecernos en el contexto en el que nosotros a diario nos movemos? ¿Qué podríamos decir? Perfecto. Cuando hablamos de ese desarrollo sostenible propuesto por la economía de comunión y concretamente pues, por Eugenio Bruni, él trabaja también lo que se llama la cultura del dar. Hemos distorsionado el concepto de dar y pensamos que dar es paternalismo. No, es un ejercicio muy diferente, no es ese sentido. Es un paradigma que nos invita a la unidad. La cultura del dar nos llama a la unidad, hace un énfasis en una dimensión espiritual e histórica, de tal manera que podamos construir modelos teóricos, estrategias de investigación, modelos de aplicación que se puedan llevar a las organizaciones y a las empresas, que nos lleve a una interacción con el futuro y una interacción que nos acerca también teológicamente desde una escatología, la realización del ser humano como una realización que se puede lograr en comunidad y que me permite vivir la felicidad, no una felicidad efímera, sino una felicidad pues como muy publicitaria en el sentido de que llega y se va, no, es esa felicidad que planifica la vida. Hay un nuevo dinamismo que lleva también a ese dar, pero a ese dar en una construcción a partir de experiencias vitales. Es decir, esto no es solo teoría, ya hay unas pequeñas experiencias regadas por el mundo que se les llama las ciudadelas modelo, y esas ciudadelas modelo son organizaciones que en su dinámica de economía, de producción, de interacción con su público interno y su público externo, han llevado a tener esa experiencia, digámoslo así, utópica del evangelio, pero en la dinámica del mercado. Creo que ahí no es esto que estoy planteando, no es que me lo salió de chispazo, sino que es un trabajo que se viene haciendo y que esa reflexión de economía de comunión que va en una línea italiana, pero que ya hay presencia en muchas partes del mundo, se está llevando a cabo en organizaciones concretas. Finalmente, Kate, cuando uno se acerca a una problemática de este tipo, problemática que no nace simplemente de preparar una conferencia, sino de tiempo en la teología, 4 años con un grupo de estudio de economía civil, las investigaciones también en las que has ido incursionando, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es ese resultado último? Cuando digo último me refiero también pues el que sigue en las líneas como con posibilidades de seguir ahondando en él, que nos lleva a decir, vengan, es que indiscutiblemente desde la vida monástica, esto asociado a la economía sostenible nos tiene que hablar en tal dirección. ¿Qué podríamos decir? Bueno, a la luz de la teología, yo creo que es una deuda que tenemos. La teología necesita entrar en diálogo con otras disciplinas y esta es una oportunidad que nos abre puertas para ver que la dinámica de reflexión teológica, que la dimensión espiritual no está por allá en un cajón. Vuelvo a insistir, la pandemia nos puso de frente a la vida, a la finitud y a la pregunta por la existencia y el sentido. Entonces yo creo que la teología, si entra en diálogo con la economía y viceversa, si las áreas económicas, administrativas y la comunicación social entran en diálogo, podemos encontrar respuestas posibles y transformaciones e ideas creativas. Entonces yo creo que cuando el Papa invita a pensar una nueva economía, nos invita a todos, a los economistas, sí, pero también a las personas, a las amas de casa, a las personas que tienen su pequeño negocio y que en esa tienda y en esa dinámica familiar han llevado a cabo pues su negocio, tienen mucho que entregarnos. Y yo creo que en esa línea, tanto la teología como la economía se enriquecen. Personalmente, solo para dar unas luces, y con esto espero que por lo menos la inquietud haya quedado sembrada, cuando pensamos en esa vida de comunidad, es una vida que debe entrar en plena relación consigo mismo, obviamente con Dios y la trascendencia, con la naturaleza, con el tiempo y el espacio, en la medida en que sabemos compartir y vivir todo eso saboreado, como lo diría San Benito,
entonces nuestra vida tiene sentido y tiene plenitud. Gracias, Kate, porque a partir de tu intervención, y con eso terminamos, es poderle decir a la comunidad académica y científica que desde la teología se puede pensar en la economía sostenible, en una economía capaz de responder desde la sostenibilidad, sustentabilidad, como también todos esos grandes objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado caben en un ambiente reflexivo desde lo teológico. Así es de que si rompemos ese paradigma que cuando hablamos de teología solo hablamos de lo espiritual, entonces nos damos cuenta que hacer parte de las cosas del mundo también son nuestros quehaceres. Claro que sí. Muchas gracias por este espacio, César, y muchas gracias a la universidad por esta oportunidad que nos da. No, a usted, Kate, y a todos los que a través de este espacio de escuela de verano, sí, con un tema tan importante asociado a la vida monacal y al desarrollo sostenible, nos permite ir creando inquietudes para lo que viene en términos ahora tan importantes de cuidado del planeta.